Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido un día más a este espacio, a este canal Luz para las Naciones, el canal, tu canal de crecimiento y de desarrollo personal y espiritual. En este día tenemos un estudio muy importante que tiene mucha tela que cortar. Vamos a estar hablando de las 70 naciones que descendieron con Jacob o con Israel a Egipto. También vamos a estar hablando de de los 70 ángeles que le fueron asignados a estas 70 naciones principales, porque sabemos que hay más naciones. Bueno, así que no te muevas, quédate conmigo para escuchar lo que nos tiene o que nos dice los secretos revelados que nos dice la Torá, ¿no? Acerca de esto. Antes de empezar, pues el estudio, quiero que por favor te suscribas al canal, es gratuito. También le dé un me gusta, también lo comparta si no es de mucho pedir, y también pues active la campanita para que sigas recibiendo contenido como este importante para tu desarrollo y crecimiento espiritual, ¿sí? Bueno, empezamos. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, en la imagen yo pues me atreví a poner algunos nombres de el Dios Todopoderoso. Sabemos que cuando hablamos de nombre estamos hablando de características de Dios, porque en sí no se puede como encajar o encasillar a Dios con sus características simplemente. Estos son características. Cuando se habla de Elohim, cuando se habla de Hashem, cuando se habla de El Shaddai, ¿sí? Está hablando de la característica de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más que un nombre, Dios es más que un concepto, Dios es más que una religión, ¿sí? Es el Todopoderoso, el Shaddai, ¿sí? Como el nombre lo dice. El caso es que hay muchas personas que confunden, ¿no? La característica de Dios con el Dios Todopoderoso, o sea, el Dios en toda su esencia. Entonces, no nos podemos confundir. Por eso, pues, en el árbol de la vida, la imagen que hice, pues, lo puse por grados para no confundirnos, ¿sí? Sabemos también que en el Antiguo Testamento a los patriarcas Dios se les reveló con el nombre de El Shaddai, el Todopoderoso. Y ese es el nombre, podríamos decir, que está en el grado más bajo. Y este nombre, pues, opera mayormente en la dimensión de Malhut, ¿sí? De la Nubá, entre la luna y la tierra, ¿sí? Entre Malhut, reino Mesías, recuerden, y la luna, ¿sí? Que tiene que ver con Yesod en el árbol de la vida o José, el justo. El segundo nivel, en el lado izquierdo del árbol de la vida, pues tenemos a Elohim o Elohim, ¿sí? En este grado, pues, se manifiesta lo que es justicia de Dios, ¿sí? Elohim actúa o opera, ¿no? A través de la justicia de Dios. La Biblia, en la que nosotros utilizamos, la Reina Valera, una de las cosas que veo un poco, pues, fuera de lo común, ¿no? Y es que la Reina Valera, muchas de las escrituras, traducciones, no especifican el nombre de Dios correctamente, ¿no? Cuando habla en el principio creó Dios, en la Biblia que nosotros mayormente utilizamos, la Biblia hebrea dice, en el principio creó Elohim. ¿Por qué Elohim? Porque como Él creó todas las cosas, tiene toda autoridad también de juzgar esta realidad. Entonces, nosotros lo vamos a situar en el lado izquierdo, Geburah, que tiene que ver con justicia, esta Sefirot, ¿sí? Entonces, usted verá que cuando empieza Rosh Hashanah, pues Dios reúne su ministro para juzgar a las naciones, para juzgar aquel año a todas las personas. Entonces, en este lado vamos a situar Elohim, que significa justicia, ¿sí? Justo, juzgar. En el lado, pues, derecho tenemos a Hashem, que quiere decir el nombre de, ¿sí? El nombre de. Hashem tiene que ver con misericordia, ¿sí? Por eso ustedes ven cómo David sabiamente, pues,
operaba en esta dimensión y utilizaba este nombre, ¿no? Él decía en sus oraciones, en su rezo, juzga mis enemigos, ¿no? Que mis enemigos sean sentenciados, juzgados. Pero cuando él necesitaba misericordia, apelaba a la misericordia de Dios, ¿no? Por eso dices los salmos, tú, Señor, eres grande en misericordia, ¿no? Y lento para la ira. Entonces, claro, aquí vemos la estrategia que David utilizaba también con los nombres, ¿sí? Que apelaba automáticamente a la misericordia cuando él necesitaba misericordia. Hashem, el lado derecho. Y este lado ya lo hemos estudiado muchas veces, que tiene que ver con Abraham, ¿no? Misericordia. El lado derecho del árbol de la vida, pues, está situado, pues, recibe más luz, ¿sí? El lado izquierdo tenemos a Isaac, el hijo de Abraham, y pues aquí opera la justicia. En el lado izquierdo de Geburah y en el lado derecho misericordia, no se nos puede olvidar. También hemos estado hablando que tenemos los nombres de Dios por niveles, ¿sí? Arriba del todo me puse a atrever, ¿no? La letra en el infinito, Eisop, recuerden, tiene que ver con Yud Hei Vahei. Ahí en ese infinito, pues Dios se manifiesta, o esas letras se manifiesta con toda potencia, ¿sí? ¿Por qué los grados? ¿Por qué los diferentes nombres? Quizás si ustedes se han preguntado eso, yo también me lo preguntaba. Y es que, según la dimensión, los nombres, como los situé, Dios va a operar según el nombre de X dimensión. Y es como el reductor de la luz. Siempre pongo ejemplo con esto. ¿Por qué? Porque el reductor lo que hace es reducir el voltaje de la electricidad. Porque no te puede llegar la electricidad con su mayor voltaje, pues, a tu casa. ¿Por qué? Porque va a crear un cortocircuito. Eso es muy importante de saber. En muchos países, pues, tienen la luz del voltaje 220, en el caso aquí de donde estoy. Pero en otros países tienen 110, si no mal me equivoco. Y depende, ¿no? Lo interesante de esto es, depende del país, ¿no? Dependerá también el regulador, claro, que regule esa luz y la ponga a 220 a 110, etc. O sea, y esto es igual lo que pasa en el árbol de la vida, señores. Sí, en su mayor esplendor tenemos a el Dios, el Yuhet Bahei, en el infinito, donde nadie puede acceder. Por eso dice Pablo, y me hace mención a la luz inaccesible. Él dice, nadie ha visto a Dios en su esplendor, eso es, su completa esplendor, ¿no? Disculpen. Dice, él habita en luz inaccesible. Es una luz, pues, que nadie puede acceder. Y dice, y esto en el Zohar quiere hablar del Or Markif, ¿no? Luz envolvente, ¿sí? Nadie puede habitar, ¿no? A plenitud, nadie puede ver ni ha visto a Dios en su plenitud. Esta es la dimensión, el infinito, ¿no? El Eisop, y pues el árbol de la vida lo que reduce, trata de reducir aquel voltaje, aquella potencia tan elevada. Bueno, eso lo quería comentar por si ustedes se fijan, diferentes características de Dios, que no es Dios en su esencia, ¿no? Son características, cualidades de Dios. Bueno, seguimos con nuestro gran viaje acerca de Israel en Egipto. Ya sabemos un dato muy interesante, y es que Israel en Egipto tiene que ver con trabajar el ego de las personas, ¿sí? Y cuando Dios destruye a Egipto, tiene que ver
con Dios trabajar las cosas o destruir las cosas malas que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, Egipto tiene que ver con el trabajo, con la corrección de las personas, de su alma en el ego. ¿Sí? Mucho ego en esta realidad. Y ustedes pues lo han visto en ustedes o en mí lo he visto y lo han visto también en más personas, ¿no? Que son muy arrogantes, muy egocéntricas, se mofan, ¿no? Como al pavo real, ¿no? Se abren como al pavo real. Entonces se necesita Egipto para trabajar su ego, ¿sí? Ese trabajo le corresponde a Egipto. El caso es que voy a buscar aquí en las escrituras, voy a buscar aquí donde la Biblia dice que descendieron 70 a Egipto. Vamos a ver lo que dice Génesis 46, Reina Valera, Génesis 46, verso 27. Utilizo esta traducción de la Biblia porque mayormente es la que la persona tiene. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, pues nos situamos en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. 70, ¿sí? Dos personas, ¿no? Tenemos a José y dos personas que entraron en Egipto fueron 70, ¿sí? Cada vez yo lo repito que el alma es como tiene que ser como viaje, ¿no? Ascender y descender. Es importante también descender, no quedarse arriba, ¿no? Esos son los viajes transitoriales del alma. Transitar para poder crecer. Porque si te quedas nada más arriba, pues ¿para qué Dios hizo esta realidad? ¿No? Tiene que subir arriba y traer las revelaciones abajo. Lo que tú captes arriba, lo que Dios te pueda enseñar arriba, tiene que revelarlo abajo, ¿sí? En Mahú. Bueno, tenemos 70 más 1, 71, y esto tiene que ver también con los nombres de Dios, con la característica de Dios, porque según el tentagramatón, el nombre de Dios equivale al 70 o 72, ¿sí? Es muy interesante que aquellos que descendieron a Egipto desde Canaán, ¿no? Subir y bajar hasta Egipto, eran 70 más 1. Impresionante. Y esto tiene que ver con el nombre o con los nombres de Dios, ¿sí? Del Creador. Impresionante. Hay otro dato que nos da el Zohar acerca de la escalera que vio Jacob cuando estaba en Betel, ¿no? En la puerta de Dios. Dice que Dios que le puso José no, le puso Jacob a este lugar. El caso es que Jacob ve ángeles que bajan, ángeles que suben. La interpretación que le da el Zohar acerca de este acontecimiento que pasó Jacob es lo siguiente, es muy importante, muy interesante, y es que estos son los ministros, ¿no? Que se le fue asignada a estas 70 naciones que entraron, más una, que entraron a Egipto y salieron de Egipto, ¿no? O sea, 70 naciones y 70 ángeles que se le fueron asignadas a estas 70 naciones, ¿sí? O sea, que cada nación, las 70 naciones principales, se le fue asignado un ángel o más ángeles. Por eso me hace mención también, me recuerdo que en el libro de las revelaciones habla de las 7 iglesias, ¿no? Y que las 7 iglesias están en diferentes ciudades en Asia Menor. Y habla también, escríbele al ángel de la iglesia, creo que dice las escrituras en el libro de las revelaciones o Apocalipsis,
¿no? Escríbele al ángel de la iglesia de tal, escribe al ángel de la iglesia de tal. O sea, muy interesante. Y aquí, pues, la interpretación que nosotros le damos a los ángeles es que son mensajeros de Dios, enviados de Dios, ¿no? Para dar un mensaje a X lugar. Pero aquí vemos que cada mensajero o cada ángel, cada malak, están asignados en cada ciudad de Asia Menor, ¿no? Entonces, interesante que Dios le dice, escríbele al ángel y dale esta carta al ángel de la iglesia, ¿no? Y tal. El punto es que el Zohar nos da una revelación también acerca de estos ángeles, que estos ángeles pueden ser tanto quitado y puesto otro ángel en aquel lugar. Pero ¿por qué, David? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Zohar? ¿Por qué? ¿No? Porque tiene que ver, para que un ángel permanezca en un lugar, para que un ángel bueno permanezca en un lugar, pues tiene que ver mucho con las acciones de las naciones. ¿Sí? Si el ángel que está puesto, puede ser el ángel de la muerte, lo que sea, es porque las acciones de esa nación pues no son las correctas ante Elohim, ¿sí? Recuérdense que Elohim es el Dios que juzga a las naciones, ¿sí? Y te van a juzgar según los hechos, sea para bien o para mal. Eso lo dice Rashaul, el apóstol Pablo, ¿no? Que cada quien será juzgado, ¿no? Por sus obras. Entonces, ¿qué pasa? Interesante es que según mis acciones, pues se me envía un ángel, ¿no? Si mis acciones son negativas, pues en esa ciudad, las acciones son negativas, en general, en esa ciudad, pues se le envía un ángel negativo, ¿no? Energía negativa. Si las acciones de esa de esa ciudad es positiva, pues se le envía un ángel positivo. Recuerden lo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿no? Un ejemplo más claro no hay. Por ejemplo, el caso de cuando destruyeron con azufre y fuego a Sodoma y Gomorra, que fueron que dos naciones, más, dos ángeles, más un ángel se quedó con quién, con Abraham, ¿sí? Aquí vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Uno destruyó a Sodoma y Gomorra, se quedó destruyendo, y el otro ángel sacó a Lot y su familia, ¿sí? Entonces vemos lo interesante, cómo todo se conecta. O sea, uno se quedó con Abraham, fueron dos y salieron a Sodoma y Gomorra, vuelvo y repito, y uno se quedó destruyendo Sodoma y Gomorra, y el otro fue que sacó. ¿Cómo se repartieron? ¿No? Para cumplir esta asignación. Por eso que, vuelvo y repito, que cada ángel le ha asignado a cada nación un ángel o dos, o tres o más. Depende la acción de esa nación o de ese territorio, ¿no? ¿Quién gobierna? Dependerá de las acciones. Hemos hablado también que Yesod, en el árbol de la vida, son los portales, ¿sí? Donde se filtran los ángeles o la energía, sea positiva o sea negativa, pero dependerá qué es lo que se está haciendo en Malhut, qué es lo que cada persona hace con su vida. Hay algo que dice también el Zohar y es la voz y habla, o sea, acciones positivas, palabra positiva, pensamiento positivo van a traer sobre tu vida pues ángeles positivos, ¿no? Manifestaciones positivas, acciones, voz y habla, pensamiento negativo, habla negativo, pues atraerán ángeles negativos. Y eso es cuando dice el Zohar que reyes les son quitados y puestos, ¿no? A las diferentes naciones. Y por eso Dios dice, yo soy el que quita y pone rey. Hablando también de que cuando una nación está perdida, ¿no? Haciendo cosas indebidas delante de Elohim, pues Dios envía juicio, ¿no? Y pone un ángel negativo, ¡pum!, según pues las acciones. Bueno, vamos a seguir leyendo. Hay algo interesante que quería también decirle y hablarle.
Y es que ya hemos hablado de algunos nombres que tengo aquí, las posiciones de ella, y voy a leerle lo que dice el Zohar acerca de las 70 almas, ¿sí? Que descendieron a Egipto. Dice así, en referencia al versículo que explicamos el significado del número 70 y por qué la Torah primero enumera a los hijos de Jacob como 12 y luego como 70, la explicación de Shimon, es que 70 corresponde a las 70 naciones del mundo. Escuche, 70 naciones del mundo. Y la nación de Israel es igual a todas ellas. O sea que todas las naciones, las 70 naciones, estaban dentro de Israel. Dice, además aprendemos que así como el mundo no puede existir sin los 4 vientos, las otras naciones del mundo no pueden existir sin Israel, ya que las 12 tribus iluminan a las 70 naciones. Ilumina las 70 naciones. Dice, Israel crea la luz para las 70 naciones a través de la columna central, cual es la libre voluntad para resistir todos los impulsos reactivos a favor de recibir los tesoros de este mundo con el fin de compartir con otros. O sea, aquí dice el Zohar que todas estas 60 naciones vienen siendo como uno solo en Israel, ¿sí? Que Israel, pues, para simplificar las cosas, cuando se habla de estas 60 naciones, está hablando de que es uno sí, ¿no? Que Israel pues representa estas 70 naciones. Quiero leerle algo también muy interesante acerca de esto. Y es que cada vez que el pueblo de Israel era pues llevado cautivo e exiliado por las naciones, el tal pueblo pues crecía. O sea, el que se beneficiaba de llevárselo era el pueblo pues que se lo llevaba cautivo. En el caso de Egipto, Egipto era o es considerado por Dios, según la Biblia, casa de servidumbre. Pero después que los israelitas están en Egipto, pues comienzan a prosperar. Recuerden todos los tesoros que fue llevado a Egipto en la hambruna. Todo esos tesoros, todo ese oro, después les fue transferidos a quienes, a los israelitas cuando salieron de Egipto. Recuerden el pasaje bíblico cuando salían de Egipto, medianoche, Dios le dice a Moisés, ok, váyanse de aquí, salgan corriendo, hagan pan sin levadura, se sabe la historia, pero el caso es que también Dios le dice, y las israelitas y los israelitas le pidan a sus vecinas, a sus vecinos, oro y plata, que no se vayan con las manos vacías, ¿no? Podríamos decir que ese fue su finiquito, ¿no? De tanto que hizo José, revelándole y dándole las instrucciones al faraón, pues merecían pues ese tesoro. El tesoro sí fue reunido, ¿no? Para dárselos a los israelitas, a estas 70 naciones que salieron de Egipto. El punto es, dice aquí el Zohar, dice aquí que la sola nación, de Israel es equivalente a todas las otras 70 naciones, lo que hemos hablado, y por lo tanto, quien gobierna sobre Israel domina el mundo entero. Recuerden, cuando los israelitas dice aquí que quien gobierna Israel gobierna el mundo entero. Ya sabemos que Israel es un estado de conciencia, no simplemente Israel es un estado pues como lo conocemos hoy en día, que lo es, literalmente es una nación. No simplemente está vinculado al judaísmo, sí, que es el nivel
pues de liturgia o de sacrificio y de todas esas cosas. Para ir más allá, Israel es un estado de conciencia según el Zohar, y también está hablando de que en Israel, es muy importante esto, en Israel se encuentran todas las generaciones de la tierra, así como estaban todas las naciones, todas las descendencias de la tierra en Adán, están en Israel según el Zohar. Esto es muy importante, ¿no? Que Israel es un estado de conciencia, no simplemente una nación. Por lo tanto, todos estamos dentro de Israel, ¿sí? Dice aquí que todo aquel que gobierna a Israel, ¿no? Gobierna el mundo entero. Vuelvo y hago ilusión a las naciones que se llevaron a Israel al exilio. Vemos a Babilonia. ¿Qué pasó en Babilonia? Que cuando estaba Israel, sabemos que empezaron también a conquistar a las demás naciones. ¿No es así? Recuerden, ¿no? Babilonia empieza a conquistar. Se lleva a Israel cautivo. Primero se lleva a Siria, el norte de Israel, y después viene Nabucodonosor y se lleva al sur, porque ya estaban divididas, norte y sur, ¿no? El lema es que se llevan cautivo las naciones y empiezan las naciones vecinas a prosperar. ¿Por qué? Porque el Zohar dice que Israel, cuando el propósito de Dios de llevar a Israel cautivo a otra nación es para que ellos revelasen luz a las demás naciones. Interesantísimo. O sea, que yo siendo parte, según la conciencia, ¿no? Sha'al, él, directamente a él, yo soy Israel y quiere decir que yo soy luz donde voy, ¿sí? Aún así, estando en los peores momentos de mi vida, debo de ser luz a las demás naciones, a mi vecino y todo eso. Entonces, eso es lo que me quiere dejar dicho. Entonces, quien gobierna sobre Israel, quien gobierna sobre ti, ¿no? Sobre el nivel de conciencia de Israel, domina al mundo entero. Los hijos de Israel son sujetados al gobierno de otras naciones para que el mundo pueda ser elevado a través de ellos. ¿No? Pueda ser elevado a través de ellos. Llega después los medo-persas, ¿no? Y conquistan a Babilonia. Y los medo-persas empezaron a conquistar más territorio. Luego llegan los griegos y conquistan a medo-persas en Babilonia, y los griegos se esparcen, ¿sí? Ustedes pueden ver eso en la profecía de Daniel capítulo 3 o capítulo 9, no me recuerdo ahora, pero ustedes ven cómo cuando ellos llegaban a un lugar, pues las naciones también crecían, ¿sí? Las naciones se empoderaban de otras naciones. Recuerden, y después llegan los romanos, etc. Y crecieron su imperio, aunque luego, claro, fue destruido por, eh, por la falta de respeto hacia al Dios Todopoderoso. ¿Sí? El punto es que, mire, dice aquí, para que el mundo pueda ser elevado a través de ello. Explica también la gran significación simbólica de los números 1 y 70. En este contexto, 70 es el número de las naciones, el número de Israel que entró a Egipto, y el número de los nombres de Dios, lo que hemos dicho anteriormente. En tanto que Dios es uno, Israel es uno. Deuteronomio 6, del verso 1 al verso 2 en adelante, dice Shema Israel, ¿no? Dios es uno. Escucha, Israel, Dios es uno. La oración, pues, de Israel. Entonces, dice aquí, en un par con el resto del mundo, somos uno todos. DBQ, la unión con Dios. ¿Sí? La unión con Dios. Y eso es lo que quiere decir siempre. Lo que siempre voy a estar es que debemos tratar cada día de unirnos, de adherirnos a Dios, ¿no? No a un poder religioso, no a un estado, por ejemplo, la sociedad hoy en día también, pues, busca esa división, esa dualidad,
Entonces es muy peligroso, muy peligroso. Las 70 naciones tienen que ver también con unidad, no dualidad, ¿sí? Estas 70 naciones y el nombre de Israel y el nombre de Dios tiene que ver con uno solo, ¿sí? Entonces tenemos que cada día prestar atención a eso. Yo creo que estamos viviendo un momento de despertar de conciencia y es muy interesante lo que se está viviendo hoy en día, la elevación de los niveles de conciencia, porque ya la religión ha demostrado, o la liturgia, perdón, ha demostrado que no cambia al hombre. Al contrario, la religión o la liturgia, perdón, lo que ha elevado el ego del hombre, ¿sí? Se ha querido pues posicionar por encima de los demás. Eso es lo que pasa hoy en día, que muchas personas pues tienen un ego muy elevado y por ende necesitan descender a Egipto, ¿sí? Para que Dios trabaje y destruya ese ego. Entonces, vemos aquí una vez más la liturgia, señores. La religión, quizá igual la política, han demostrado en este tiempo y en tiempos antiguos que no cambia a las personas. Y necesitamos un cambio genuino. Entonces, claro, y aquí tenemos en la Biblia, en la Torah, pues esas instrucciones que nos van a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Entonces, vuelvo y repito, este sistema a veces corresponde a Egipto, que quiere esclavizar a las personas en un trabajo, los quieren esclavizar sentimentalmente, eh, una persona, no un novio, una novia. Mira, si tú te vas, hago esto, lo otro, deprimido, deprimida. O sea, estamos quizás en este siglo viviendo como que estuviéramos en Egipto. O sea, no estoy hablando de la tierra de Egipto como nación, sino mentalmente. Y eso es un nivel de conciencia muy bajo, ¿sí? Muy bajo. Y no estamos descendiendo a Egipto con la garantía o con el permiso de Dios. Estamos yendo a Egipto solo. Y es muy peligroso descender a Egipto solo. Ningún patriarca que bajó a Egipto, Abraham, José, Jacob y los 70 no descendieron solo. Descendieron con el Espíritu Santo, con el permiso de Dios. Por eso ustedes van a leer, si ustedes leen, perdón, Génesis 46, Dios se le aparece de noche en una visión y le dice: Jacob, desciende a Egipto, tú y los tuyos, porque yo iré con ustedes. O sea, le está dando el permiso de que, le está dando la autoridad de que no van a estar solos. Dios iba a bajar con ellos a Egipto. Porque es muy peligroso descender a Egipto. El sistema que estamos viviendo, señores, es un sistema con el pensamiento Egipto. Hablando de niveles de conciencia, es un nivel muy elevado y peligroso. Entonces, si tú desciendes a Egipto sin el permiso de el Creador, pues no te va a ir, o no nos va a ir muy bien, que digamos, ¿sí? Vamos a sufrir malas consecuencias. Siempre digo que hay dos maneras de aprender. Dos maneras de aprender. ¿Cuáles son esas dos maneras? Pues una de ellas es aprendiendo estudiando. Y la otra es aprendiendo con dolor, que es distinto. David, pero ¿cómo aprendiendo estudiando y aprendiendo con dolor? Por ejemplo, aprender con dolor es: yo robo y me meten a la cárcel, me llevan preso. Después en la cárcel, pasando frío, pasando calamidad, pasando hambre, me doy cuenta y reacciono y dice: pero ¿por qué hice esto? No debí de hacerlo. Eso es aprender con dolor, reaccionar con dolor.
Pero en el caso del que estudia, dice lo siguiente, y se va a la Torá, a las instrucciones de Dios, y dice, no robará. Y se hiere a se conecta con esa escritura, ¿no? Y le estudia y dice, pues no voy a robar. Y eso es aprender con estudio, ¿no? No aprender por la vía dolorosa. Entonces, lo que la Torah te quiere evitar es que aprenda por la vía dolorosa, ¿no? Y aprenda por la vía que de estudio de las escrituras, de su secreto, ¿no? Que han sido revelados para ti, para mí. Entonces no hay nada oculto, ¿sí? Y lo oculto está para eso, para ser revelado. Todo está también en la perspectiva que yo tenga, ¿no? Estaba pensando en estos días, estaba pensando acerca de la tecnología, sea los coches, los aviones, la radio, los móviles, el wifi o wifi, todas esas cosas, señores, siempre han estado. Y usted me dirá, David, pero ¿por qué siempre han estado? Y donde estaban que no eran manifiestas. El wifi siempre ha estado. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se ha revelado en este entonces? Porque la perspectiva pues se ha elevado. Siempre ha estado las cosas. Entonces, como se ha elevado la perspectiva, la visión, pues eso que estaba oculto ha sido revelado. Pero ha estado oculto, pero estaba así, sí estaba, pero estaba oculto. Pero lo que quiero dejar dicho, aquel que se eleve, aquel que cambie su percepción, ¿no? Su visión, pues revelará, seguirá revelando lo que está oculto en la materia, y para eso es, sí, para bien. Una cosa es revelada, ¿no? Todas las cosas tienen que ser reveladas para mejoría de esta realidad, ¿sí? Todas las cosas que tú ves siempre ha estado, pero viene alguien, ¿no? Que tiene una perspectiva elevada, que puede transmitir, ¿no? O comunicar a través de lo que hace, pues eleva esa perspectiva y atrae, ¿no? Y revela ese oculto, ¿sí? Entonces, nada, mi gente, muchísimas gracias por estar escuchándome. No se olviden, por favor, de compartir, suscríbete al canal, por favor, es de mucho importancia para mí. Y seguiremos ya en otro vídeo. Sigan mirando los vídeos, los demás vídeos que me los tienen abandonado. Me lo tienen abandonado los demás vídeos. Y le voy a echar una regañina. Mentira, no le voy a echar una regañina, ¿no? Pero mírenlo, por favor, que está muy interesante. Está muy interesante. Y nada, ya nos veremos para la próxima. Shalom.